Bendiciones, es un gusto saludarle por este medio. Queremos decirle que nos hace muchísima falta, queremos verles rápidamente. Voy a tomarme el tiempo para responder unas preguntas que me han hecho, aclararlos de acuerdo a la palabra de Dios. Una de las preguntas que a mí me hicieron fue si somos cristianos o somos judíos. Bueno, quiero decirle que a la luz de la Biblia, sí somos judíos. Le voy a explicar por qué. Cuando Dios llama a Noé en Génesis capítulo 6, vemos que Noé tenía 3 hijos. Después del diluvio, sus 3 hijos empiezan a poblar el planeta Tierra. Geográficamente e históricamente, cuando estudiamos un poco también de arqueología, nos damos cuenta que todas las civilizaciones del mundo provienen de los 3 hijos de Noé. Entonces, el planeta se volvió a repoblar a través de los 3 hijos de Noé. Antes del diluvio existían personas. Después del diluvio, la Biblia a mí me enseña que no existió más nadie. Así que a través de los hijos de Noé fue que se repobló el mundo entero. Entre los hijos de Noé, Dios escoge la línea generacional de uno de los hijos de Noé, y de ahí ya es que se levanta el pueblo judío. Ya empieza Dios en Génesis capítulo 12 a llamar a Abraham. Entonces, en Génesis capítulo 6 Dios llama a Abraham, después viene el diluvio, capítulo 7, capítulo 8 y 9, ellos ya salen del diluvio y quedan sus 3 hijos con sus 3 esposas, la esposa de Noé y Noé. Ellos poblan el mundo entero. Entonces, a través de uno de sus hijos, como anteriormente le dije, es que viene la descendencia de Jesucristo. Entonces, cuando vamos a Génesis 12, vemos que ya Dios llama a Abraham. O sea, pasamos del Génesis 9, donde Dios hace un pacto con Noé, le dice que no va a destruir más el mundo con un diluvio. Capítulos después encontramos que Dios al tiempo llama a Abraham. De Abraham pasamos a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José, y de José ya ahí se levantan y se van a Egipto. Ya en Egipto Dios levanta a Moisés, de Moisés Dios levanta a las 12 tribus de Israel. Entonces, a los años, Dios levanta al rey David para fortalecer esa generación que viene de uno de los hijos de Noé. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam dividió el reino de Israel en 2 partes. Entonces, todo lo que Dios había levantado, desde Génesis capítulo 9, que ya había pasado el diluvio, y 2 hijos de Noé agarran para un lado del mundo, el otro agarra para el otro lado del mundo, hay uno que se quedó y ese fue el que Dios usó para sacar la generación de hebreos. Incluso cuando ya llegamos al reinado de Salomón, muere Salomón, sigue su hijo Roboam, y Roboam lo que hizo fue dividir el reino de Dios. El reino de Israel en 2 partes. Ahora yo quiero que usted me entienda en esto. Eran 12 tribus y Roboam, el hijo de Salomón, lo dividió en 2 partes. Entonces, 10 tribus se fueron de Israel y poblaron el mundo entero. Parte de ello, unos se fueron para España y poblaron España. Y sabemos ya por historia y por cultura que los españoles vinieron a redescubrir América, y de ahí procedemos nosotros los costarricenses. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las 10 tribus se fueron a poblar todos los países del mundo actuales que conocemos, pero 2 tribus se quedaron en Israel. Uno es los samaritanos y el otro es un grupo de israelitas que vinieron del cautiverio, que a ellos se quedaron ahí. Entonces, ¿somos cristianos o somos judíos? Le explico. Las 10 tribus se fueron a poblar el mundo entero. Toda persona
tiene en su ADN sangre judía. Entonces, somos judíos de alguna forma somos judíos. Una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue que el pastor Michael se hizo una prueba de ADN y la pagó a hacer, y al tiempo cuando le llegó, le mostraron que él tenía sangre de varios países, y entre uno de ellos, y él es totalmente costarricense, vivió allá con nosotros en San Vito de Cotobruz. Eso me da a mí a entender que entre las 10 tribus de Israel que poblaron el mundo, ellos siguieron poblándose, y aún sangre judía corre por las venas de nosotros. ¿A qué voy con esto? La idea de la muerte y resurrección de Jesucristo era poder reunir las otras 10 tribus. Estas 10 tribus, a la luz de la Biblia, se le llaman gentiles, gente que está aparte, que se aisló, está aparte. Entonces, cuando usted lee las Escrituras, a Jesús, Jesús dice que él tiene que ir a predicarle al remanente que está aparte, a los gentiles. Y parte de eso de Jesús, esa fue su misión, en preparar a los 12 apóstoles para que ellos fueran a predicarle a los gentiles. Ahora, la palabra cristiano es un apodo que se le dieron a los cristianos como un sobrenombre, pero la Biblia no registra que nosotros seamos cristianos. La Biblia dice, y Jesús dijo, id y hacer discípulos. Jesús, ¿quién era? Un judío. ¿Quién eran sus 12 discípulos? Un judío. ¿De dónde empezó el primer avivamiento? En Hechos capítulo 2 fue con 120 personas y la mayoría eran judías. Por eso dice, ¿cómo es que ellos pueden hablar el idioma de nuestra nación natal? A lo que quiero explicar en este momento es que la Biblia enseña que las tribus estaban aparte y que él las injertó en el buen olivo. Estos que estábamos aparte, nosotros los latinos y el resto, que no somos totalmente judíos, pero tenemos de alguna forma sangre judía, Jesús en su muerte y resurrección nos injertó en el olivo. Ahora la Escritura dice que ahora somos parte del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios son los judíos. ¿A qué voy con esto? Delante de alguna forma, usted cuando recibió a Jesús en su vida, Jesús el judío, usted fue y restaurado. La Biblia dice que terminó la maldición de la ley. ¿Qué quiero decirle esto? Que usted de nuevo volvió otra vez a estar dentro del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es judío. ¿Por qué así? Porque las 10 tribus, como anteriormente le dije, se dispersaron por el mundo, y Dios... Por eso es que usted le hablaron de Jesucristo y usted fue salvo. Entonces, delante de Dios no existe judío, no existe griego, no existe divisiones. Delante de Dios solamente es un pueblo, y el pueblo que Él escogió es el pueblo judío. Así que usted, a pesar de que es costarricense, Dios lo llamó a usted, Dios lo salvó a usted, porque dentro de usted hay una promesa, dentro de usted hay sangre judía, y Dios lo está llamando a usted porque Él hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y usted es parte de esa promesa. Ahora nosotros somos uno en el cuerpo de Dios. ¿A qué voy con esto? Somos también judíos. Así que la palabra cristiano, cuando nos dicen a nosotros, es que usted es cristiano, la traducción en latín viene cristiano, pero la traducción en griego quiere decir ungido. La traducción de esa palabra cristiano en hebreo quiere decir el Mesías, o Mesías, o pequeño Mesías. Cuando a usted le preguntan que usted es cristiano, bíblicamente lo que le están preguntando es, ¿usted está ungido? Nosotros los costarricenses, cuando se nos preguntan, ¿usted es cristiano?, es porque en la mente de la mayoría de los costarricenses está el pensamiento que son seguidores de Jesucristo, partidarios de Cristo, que son de Cristo, pero
Jesucristo, era judío. Así que nosotros, por medio de la fe, somos parte del pueblo judío que Dios ha salvado. Así que, por un lado, sí somos judíos, porque Dios no va a juzgar a judíos y aparte a los ticos. Simplemente va a juzgar a todos porque todos somos el mismo cuerpo de Cristo. Y cuando hablas del mismo cuerpo, está hablando de la misma sangre. Y yo creo que usted me comprende, iglesia. Jesús era judío, sangre judía, y hablaba como judío. Jesús es el cumplimiento de las promesas a un pueblo judío. Y el pueblo que vemos son las únicas dos tribus que se quedaron en Israel. Y Dios extendió la promesa al resto de judíos, que ahora somos usted y yo. Como anteriormente le dije, provenimos algunos de España, nuestros familiares eran de España, y los de España se originaron cuando partieron del reinado de Roboán, se fueron para España a colonizar España, y de ahí venimos nosotros. Si no, hágase un examen de sangre y se va a dar cuenta que ahí le va a decir que parte de su genética es judío. Entonces, ¿somos cristianos o somos judíos delante de Dios? Somos parte del pueblo judío que Dios ha ungido. Ahora, la otra pregunta que me hicieron es ¿por qué si somos cristianos celebramos la Pascua? Ok, la escritura a mí me enseña que Jesús tomó a sus 12 discípulos y le dijo a uno, a dos discípulos, vayan a tal casa, díganle a tal hombre que dónde está todo para la cena. Y Jesús celebró la Pascua con sus 12 discípulos. La escritura también a mí me enseña que Jesús es nuestra Pascua. ¿A qué voy con esto? Quiero explicarle esto. La Pascua se celebró un día después de que Jesús cenó con sus discípulos. Esa noche Jesús reunió a sus discípulos y compartió con ellos, y a las horas después, al otro día, Él estaba siendo crucificado como el Cordero. ¿Qué quiero yo explicar con esto? Que la salida de Israel, de Egipto, Dios estableció que había que celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque ese día se conmemora el día que Dios los sacó de Egipto. Por eso la Pascua significa saltar, pasar por alto. Ellos pasaron por alto por las 10 plagas, por el mar, y al otro lado pasaron con sus pies secos. Y Dios les dijo, de esta fecha en adelante van a celebrar Pascua. ¿Qué significa? Yo los libré. Ahora, si estamos injertados a través de Jesucristo en el pueblo de Israel, por lógica, no solamente el judío tiene que celebrar Pascua, nosotros también celebramos Pascua. El judaísmo aún celebra Pascua, con la diferencia que ellos ya no tienen templo, porque fue destruido en el año 70 y ellos no pueden sacrificar un animal en el templo. Muchos judíos se están convirtiendo a Jesucristo y han entendido que el Cordero Pascual es Jesucristo. Usted y yo sí lo sabemos, pero muchos de ellos no han entendido eso. Entonces, la Pascua se ha celebrado durante casi 2000 años, incompleta, porque en el templo no han podido sacrificar el novillo, la vaquilla roja, y eso sucederá en el reinado del anticristo. Pero nosotros sí celebramos Pascua, porque la Biblia dice, harán esta fiesta perpetuamente, que significa para siempre. Es una ordenanza, es una de las fiestas que Dios estableció. Dicha fiesta no es mala. Cuando leemos el trasfondo de la fiesta, significa que había que pedir perdón, reconciliarse con la familia, con el vecino, con el prójimo, con Dios, compartir en familia, acordarse del menesteroso, del que no tiene trabajo, del que está hambriento, de la viuda, del huérfano, del extranjero, y ser uno solo. Ahora, los hebreos eran un grupo de personas, algunos eran egipcios, algunos
sí venían de la descendencia de José, otros eran extranjeros, y lo que llegó al desierto, a ese grupo de gente mestiza, se le llamó hebreos o judíos de la descendencia de Judá. Entonces, como antes les dije, se multiplicaron por el mundo y usted y yo tenemos sangre judía, entonces Dios nos pide que celebremos su fiesta perpetuamente. ¿Con qué fin? Jesús celebró la Pascua. Quiero que me comprendan, Jesús cumplió la ley, Jesús cumplió con la fiesta. Pero la diferencia es que el día de Pascua se toman cuatro copas de vino, no fermentadas, no tienen licor. Y el día que Jesús la celebró, él solamente tomó 3 copas. Ya hice un video de esto llamado La Cena del Señor 1. Ahí explico que la cuarta copa Jesús no la tomó y le dijo a sus discípulos, la volveré a tomar en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos, con ustedes de nuevo. ¿Por qué Jesús no podía tomar la cuarta copa? Sencillo, porque si no se iba a cumplir sin el sacrificio la misión de él aquí en la tierra. Por eso es que le dijo al Padre, Padre, si es posible, quita de mí que yo no beba esta copa. ¿Cuál era la copa? La cuarta copa que él tenía que beberla, que era la cruz para él. Entonces, ¿qué se celebra en la Pascua? Se toman 4 copas. Son 4 bendiciones que Dios declaró sobre toda persona judía que celebre la Pascua. Cuando las toman, significa yo soy uno con Dios. ¿Cuál es la diferencia de la Pascua y la Cena del Señor? La Cena del Señor se le llama cena porque la mayoría de los judíos, como trabajaban en el transcurso del día y no había electricidad, en la noche llegaban a sus casas y era el único momento donde podían estar en familia. A eso se le llamaba cena. Todos comían del mismo plato, tomaban del mismo recipiente, porque era algo en familia. Jesús tuvo un momento en familia y dijo que hagan esto todas las veces que puedan en memoria de Él. Entonces, la Pascua hay que celebrarla. A mí me asusta cuando hay cristianos que a mí me dicen, es que no hay que celebrar la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. Sí, pero Cristo celebró la Pascua. A ver si me explico. Estos días se conmemora lo de Juan Santamaría, pero si viniera un asiático a vivir acá, él no entiende por qué se conmemora aquí en Costa Rica el día de Juan Santamaría. Porque él no nació aquí, él no tiene las mismas costumbres, para entenderlas tuvo que haber nacido acá. Cristiano que a mí me diga, no hay que celebrar la Pascua, porque ahora tenemos la Cena del Señor, que Jesús estableció. La Cena del Señor y la Pascua es lo mismo. Jesús la celebró. ¿A qué voy con esto? Mucho cristiano acá en Costa Rica, lo único que hace es criticar sin entender qué significa Pascua, de dónde proviene Pascua, por qué se celebra la Pascua, porque Dios dijo perpetuamente, eternamente, para siempre celebrarán la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua y porque nosotros tenemos que celebrar la Pascua. No entienden eso porque la mayoría no estudian historia, la mayoría no entienden el trasfondo del cristianismo que procede de los judíos. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque de ahí nació Jesús. Y Jesús hasta el día de hoy es Dios, seguirá siendo Dios y es judío. A él nunca le vamos a cambiar su naturaleza. Su naturaleza es que él es un Dios eterno judío. Y él dijo, celebren fiestas judías. No las de ellos, sino las que están en la Biblia. Entonces, Jesús no terminó de celebrar la Cena del Señor o la Pascua porque le faltaba la cuarta copa. Eso quiere decir, yo ahorita bebo 3 copas con ustedes para cumplir la ceremonia de la Pascua. Pero la última copa no la puedo tomar porque aún me faltan 10 tribus que están alrededor del mundo que tienen que tomar la copa.
Por eso es que si Jesús tomaba la copa con sus discípulos, se cumplían las profecías y usted y yo nunca íbamos a ser salvos. Por eso dice, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga y termine de cumplir la Pascua. Así que usted y yo estamos cumpliendo Pascua y es bíblico. Ahora, la tercera pregunta que me hicieron, ¿en qué tiempo estamos? Bueno, estamos en el 2020. ¿Qué hay con esto? Que en el 2016 se celebró algo llamado el jubileo. El jubileo nace porque Israel en Éxodo capítulo 1 se multiplicó tanto que Faraón le puso cargas al pueblo, un faraón que no conocía a Dios, y lo que hizo fue al final esclavizarlos con trabajo, no como las películas de Hollywood que usted ve que los latigan y todo, simplemente les aumentaron más el trabajo. De eso fue que Dios los sacó de ahí. Entonces, cuando lo sacó, nació en la primera Pascua, que significa ustedes ahora son libres. Entonces, cada 50 años ustedes van a celebrar algo llamado jubileo, que significa de la palabra jubilarse. Ustedes le van a perdonar la deuda a cualquier persona que tenga alguna deuda con ustedes, le van a perdonar la deuda. Cada 50 años se celebraba un jubileo, pero cada 50 jubileos se celebra el gran jubileo. El gran jubileo significa que la tierra tiene que descansar durante 7 años. Nadie trabaja por 7 años. Para eso tuvieron muchos años para que la tierra descansara. Entonces, cada 7 años la tierra descansaba y cada 50 jubileos la tierra descansaba, la gente descansaba, pero ahí Dios hacía borrón y cuenta nueva para todo mundo. El problema es que estamos viviendo tiempos donde la tierra está descansando. La capa de ozono se ha mejorado, hemos visto animales en diferentes áreas moviéndose aquí mismo en las carreteras de Costa Rica, en otros países, han aparecido delfines, especies que años que no se podían ver, hasta el Himalaya se ha vuelto porque la contaminación bajó. ¿A qué quiero decir yo con esto? Dios establecía que cada cierto tiempo la gente no trabajara la tierra para que la tierra descansara. Esta cuarentena que tenemos, por un lado Dios mandó a todo el mundo para la casa para que la tierra tuviera un descanso, porque Dios estableció que la tierra descansara y la tierra no ha descansado. Dios estableció un día para que usted descanse. Pero ¿qué hacen hoy en día? La gente trabaja 22 horas al día durante 7 días a la semana. Entonces, ya estábamos llegando al punto del colapso y Dios mandó a todo el mundo para la casa. En la casa, más de uno se reconcilió con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Más de uno empezó a buscar al Señor. Ahí hemos posteado en el Facebook videos donde vemos a miles buscando de Dios, miles arrodillados en la calle, familias enteras, barrios enteros, ciudades enteras, países enteros buscando de Dios. Eso en el 2019 no se veía, en el 2015 no se veía, en el año 1982 no se veía. Eso ha cambiado la historia y el rumbo del ser humano. Ahora todo el mundo está buscando de Dios porque Dios le puso un descanso a la tierra. Entonces, el último gran jubileo que sucedió fue en el 2016. Yo quiero que lo anote. 2016 fue el gran jubileo. La escritura enseña, y en la Cabala y en el Talmud judío, se le enseñaba a los niños a decir que tenían que leer durante el último año, antes del jubileo, tenían que leer la Torá, que es los 5 primeros libros de la Biblia, o el Pentateuco, que es lo mismo. Cuando el niño llegaba al último libro de la Biblia, al último versículo, eso sucedía un día antes y le decía el papá, papá, ¿qué más vamos a leer? El papá le decía, mañana leemos Génesis 1:1, que significa, mañana vuelve todo a ser nuevo.
volvemos otra vez. Entonces, caían en el jubileo y volvían a reiniciar, volvían a leer Génesis y todo se perdonaba, todo se arreglaba y todo volvía a comenzar. Entonces, en el 2016 hubo un gran jubileo. ¿Por qué no hubo un rapto a la iglesia? ¿Por qué no pasó algo? Porque después de cada gran jubileo, Dios estableció una fiesta llamada Shemitah. El Shemitah es para que la tierra descanse. En esos 7 años de Shemitah, 7 años en que los animales descansaban, la tierra descansaba, las personas descansaban de sus trabajos, la idea de Dios era darle un respiro a todo el mundo en general. Entonces, 2016 hubo el gran jubileo. Venían los 7 años de Shemitah, de descanso de la tierra. Súmele, eso suma 2023. En el 2023 se acaba la fiesta de Shemitah, el descanso general. Cuando se acabe el descanso, es que empieza la tribulación y la gran tribulación. Iglesia, lo que hemos visto no es nada. El mundo entero ya no se va a componer, no se va a levantar. Aquí, si usted no aprendió a vivir por fe y por la guianza del Espíritu Santo, va a aguantar hambre, no va a poder salir adelante. La Biblia a mí me enseña en el libro de los Hechos que hubo una recesión como esta y el pueblo se unió y el rico cristiano vendía y le daba al pobre y Dios añadía a la iglesia y Dios hacía milagros y se multiplicaban las cosas y la iglesia así fue como salió adelante en medio de la crisis, a pesar de la persecución de Nerón, el rey Tito en el año 70 hasta el año 313, que llegó Constantino a declarar que el cristianismo fuera liberado. Durante esos más de 200 años de oscuridad, la iglesia aprendió a creerle a Dios, a agarrar un pedazo de pan, orar y que Dios lo multiplicara y le diera de comer a todos. Lo mismo está haciendo Dios hoy en día. Para eso hasta se le instó desde el tiempo que usted recibió a Jesús en su vida, desde que usted nació de nuevo, a que aprenda a vivir por fe. Esto no es un asunto religioso, esto no es un asunto doctrinal, es que Dios lo estaba preparando a usted y a mí para este tiempo, para que de sus manos corran milagros, para poderse ayudar usted y otros más. Entonces, si en el 2016 es el gran jubileo y en el 2023 termina el Shemitah, el descanso de la tierra, eso quiere decir que para el 2023 al 2030 es la tribulación y la gran tribulación. Ok, del 2023 al 2030 hay 7 años. La Biblia menciona que hay 3 años y medio de tribulación y hay 3 años y medio de la gran tribulación. Si sumamos bien, 2023 al 2030 son 7 años. Se cree por muchos estudiosos que en el 2030 empieza el milenio, los 1000 años de paz. La Biblia menciona que en esos 7 años, usted y yo tenemos que estar en el reino de Dios. Ya tuvo que haber sucedido el rapto de la iglesia para que acontezca aquí el reinado del anticristo, del falso profeta y de la bestia. ¿A qué voy con esto? Bueno, si sucede así como se lo estoy diciendo, porque solamente especulamos, pero puede suceder que el rapto de la iglesia sea ya mismo, sea mañana, sea ahorita en la madrugada, o sea que empieza a suceder en el 2023. Si es así, solamente nos queda muy poco tiempo. Y en este poco tiempo, la recesión que ha sucedido a nivel mundial no se va a levantar. No espere usted que le va a caer dinero del cielo, no. Dios está esperando que usted empiece a creerle a Dios. La Biblia me menciona que en este tiempo es que usted tiene que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los días del cumplimiento de la palabra de Dios. La escritura dice, me están haciendo una pregunta, que cuando nosotros morimos, dormimos para ser resucitados. Bueno, el apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses,
4:17, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de trueno, con voz de arcángel de Dios, descenderá de los cielos, Él no tocará la tierra, estará en los cielos. Dice, los que han muerto en Cristo desde Adán hasta el día de hoy serán resucitados. Y dice el apóstol Pablo, y nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. El rapto va a durar 0.3 centésimas de segundo, que es lo que dura un rayo. Jesús dijo, como va un rayo de un lado al otro, así será la venida del Hijo del Hombre. Es 0.3 centésimas de segundo lo que viaja un rayo, así que eso duraría el rapto de la iglesia, menos de un segundo. Entonces, la Biblia menciona que una vez raptados, usted y yo vamos a las bodas del Cordero. Porque este asunto, todo este asunto, desde Génesis hasta este momento, se trata de matrimonio. Adán, de alguna forma figurativa, estaba casado con Dios hace 6 días, porque la Biblia menciona que un día de Dios para nosotros son 1000 años. Entonces, hace 6000 años, Adán y Eva eran uno con Dios, se divorciaron, le hicieron caso a la serpiente. Hace 4 días, Dios, para nosotros hace 4000 años, Dios empezó a levantar a Moisés y se reconcilió con el pueblo, y el pueblo le dio la vuelta con dioses paganos y lo dejaron. Y hace 2 días, hace 2000 años atrás, Jesús vino, murió y resucitó por nosotros para volvernos a reconciliar con Dios. El detalle es que los planes cambiaron. ¿Cuáles planes? La Biblia menciona que en Apocalipsis, que Dios le habla a Juan y le dice a Juan, Juan, ahora sí, ya reconcilié al hombre con Dios. Ya reconcilié las 2 tribus que se quedaron acá, y ya reconcilié las 10 tribus que están dispersas en todo el mundo con Dios. Ahora el contrato es este. Empieza Apocalipsis, que no aparece Jesús contento, no aparece serio, con ojos de fuego, etcétera, etcétera, poniendo la nueva condición para estar en el cristianismo. Así que muchos que creen que por ser gentiles y estamos en la gracia, no vamos a ser juzgados. Sí vamos a ser juzgados de acuerdo a Apocalipsis, de acuerdo a nuestras obras. Así que no invente que yo voy a pecar ahorita y en la tarde pido perdón, le digo, Dios, perdón, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y empiezo a hablar en lenguas. Eso va a ser juzgado. Entonces, la Biblia menciona que todos los que murieron en el Antiguo Testamento fueron al seno de Abraham. Cuando Jesús resucita, los que estaban en el seno de Abraham fueron resucitados con Cristo, y nosotros por fe fuimos resucitados en Cristo. Entonces, todos los que murieron en cuerpo físico están en un lugar llamado el paraíso, no están en el reino de Dios. En el reino de Dios estaremos hasta que se consuma todo. Así que ellos están ahorita en el paraíso. Los que mueren sin Cristo no van al infierno aún, van a un lugar llamado el Hades, un lugar de tormento. El infierno es peor, al Seol. Entonces, todo el que ha muerto en Cristo, y nosotros que seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire, iremos al paraíso. Ahí serán las bodas del Cordero, ahí será la cena del Señor, ahí se ejecutará la Pascua con todos los que creyeron en Jesús desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y ahí se celebrará y se culminará la última copa que Jesús no ha tomado, que tiene que tomarla con los 10 tribus faltantes, que seríamos usted y yo y los demás que están en todos los países del mundo. Entonces, a modo de consejo, iglesia, estos días de lo que hemos estado pasando, la Biblia dice que vendrán cosas peores, solamente están preparándonos para cosas peores. Suena un poco descabellado, pero David Wilkinson hace muchos años había hablado de esto. Ahí en el grupo de la iglesia había posteado un link, dura como 3 horas y media. Es un audiolibro que él escribió. En su tiempo dijeron que eso era una locura, que nunca iba a suceder, y ahora sucedió. Cuando le dijeron a Noé, Noé, es que eso es una loquera, no construye el arca porque aquí nunca ha llovido ni va a llover, y cayó un diluvio.
¿A qué voy con esto, iglesia? No estamos en tiempo para estar jugando. La pregunta es, ¿por qué nos encerraron en las casas? Resulta que hay avistamientos de ovnis a montones ahora que nos mandaron para la casa. Ahora que nos mandaron para la casa es que están firmando el nuevo orden mundial, una sola religión, una sola moneda, una sola política. Si usted ve eso, el yerno de Donald Trump aprovechó esta Pascua y aprovechó lo del coronavirus para mandar ayuda y hacer tratados de paz entre palestinos, musulmanes y israelitas. La Iglesia Católica está detrás de esto y muchos países a nivel mundial están detrás de esto. Unificar, todos dicen, la ONU dice, la única forma de salvar a la humanidad, a la economía como estamos, y levantar otra vez el planeta Tierra en todas sus formas políticas, sociales, económicas, es con un nuevo orden mundial. Lógicamente esto lo están haciendo a escondidas y están tratando de planteárnoslos a nosotros como la única opción, y aunque sea la única opción, van a obligar a la gente a hacerlo. La Biblia dice que el que no tenía el sello no puede comprar ni vender. Usted puede tener en una finca, tener sembrado de todo, pero si esa persona no tiene el sello de la bestia, no puede ni vender. Es más, le clausuran todo y se lo quitan. Nada va a ser de nadie. Nadie podrá decir en ese tiempo, esta es mi casa, esto es mi dinero. No, todo eso pertenece a una política, a una economía mundial, y usted nunca va a ser el dueño de nada. ¿Por qué? Porque es la única forma de agarrar a la gente y obligarla a aceptar el nuevo orden mundial y ponerse el chip de la bestia y venderse e irse al infierno. ¿A qué voy con esto, iglesia? Si usted mira las noticias en YouTube, en Facebook, si usted busca información en Google, se encontrará los planes maléficos que está haciendo los gobiernos del mundo para que el nuevo orden mundial se establezca rápidamente. Ahorita la iglesia la mandaron para la casa, así que la iglesia no puede intervenir en las decisiones de la ONU y en los demás países. Ahorita están colocando el 5G en todo el mundo. El 5G está dejando consecuencias en la naturaleza. Todo lo que está a la par del 5G está teniendo, se quema, se mueren las plantas, árboles que están a la par. Control mental, eso es lo que están haciendo en estos momentos para que el cristiano y todas las personas del mundo vivan como tontas, vivan confundidas y sigan así como zombies, haciendo lo mismo de lunes a domingo. Se levanta, se acuesta, y que el trabajo, y que el afán, que el dinero, y que qué hago, con tal de separarlo de Jesucristo y de su presencia. Entonces, en este momento hay montones de cristianos diciendo, yo voy a salir adelante, yo voy a ser próspero, esta es la casa que quiero, esta es la vida que quiero, y yo me voy a salir adelante. No, iglesia, eso es pensar que se va a quedar aquí, y si se queda aquí, va a ser presa del anticristo. Estos son señales de arrepentimiento, de buscar de su presencia. La escritura dice en Proverbios capítulo 2, y como a la plata la buscaras, como al oro la escudriñaras, entonces entenderás. Si usted buscara la palabra de Dios, aprende a estudiar historia, qué es lo que está aconteciendo desde Génesis hasta el día de hoy. Si usted estudia un momento sociopolítica, si usted estudia un poco de comercio, todo eso es gratis en internet, en qué punto de la historia estamos. Si usted estudia un poco de historia, se daría cuenta que en este momento estamos a punto del rapto de la iglesia. El reloj de Dios ya paró, la gracia de Dios en cualquier momento es quitada y empezará a ver lo peor en este planeta Tierra. La Biblia me enseña que antes de eso tiene que suceder el rapto, pero el diablo sabe que hay un rapto, el diablo sabe que estas cosas van a suceder y el diablo trata de engañarlo a usted. En estos días ha habido tasas de divorcio, ¿por qué? Por dinero, de desempleo por dinero, y el problema es que el cristiano, su Dios es el dinero. Entonces, iglesia, reflexione y busquemos su presencia. Porque esto no es un asunto si somos judíos,
Esto no es un asunto si somos cristianos. Esto no es un asunto de si somos, si Jesús es judío o no lo es. Esto no es un asunto que si celebramos Pascua, no celebramos Pascua. Esto es un asunto de que el diablo está metiendo cizaña en la iglesia para dividir la iglesia del Señor en dos partes, en los que creen y en los que no creen. Y que yo no creo en la Pascua, otros dicen que sí creen. Unos dicen que no creen en la cena del Señor, otros dicen que sí creen. Unos dicen que hay que diezmar, otros dicen que no hay que diezmar. Unos dicen que para qué congregarse y otros dicen que sí hay que congregarse. Dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Todo esto es entretenimiento para que la iglesia ignore lo que está ocurriendo a nivel mundial, se dividan y se queden acá. Porque el diablo sabe todas las profecías, el diablo sabe que él está derrotado, el diablo sabe que estas cosas tienen que cumplirse y el diablo sabe que hay gente que se va a quedar aquí por andar pensando en positivismo, andar pensando positivamente. Esto no es de pensar positivo, esto no es algo esotérico, esto no es algo del pensamiento cristiano. Este momento se llama arrepiéntase de sus pecados, ayune y ore, póngase en silicio y busque de Dios, deje la rebeldía, deje el pecado y empiece a buscar su presencia, empiece a orar, empiece a leer la palabra y empiece a entender el punto donde estamos, porque si usted no le entiende, si aún está confuso esto en su cabeza, tiene el 100% de quedarse. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que si somos salvos por gracia. Así que Dios no quiere que usted sea un ignorante. Dios quiere que usted aprenda, conozca por usted mismo el punto exacto donde nos encontramos en la historia. No hay un futuro, no invente que vamos a vivir 100 años, no invente que esto va a salir adelante. La economía mundial quebró. No hay futuro para este planeta. Lo único futuro que usted puede tener y tiene ahorita se llama la salvación y vida eterna, pero no, como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo escaparemos a esta salvación tan grande? Bueno, es fácil escapar a esta salvación tan grande ignorando, buscando el mundo. Yo sé que tenemos planes para salir adelante, yo sé que hay que pagar, yo sé que es esto, pero la mayoría de cristianos, su corazón sigue en el dinero, su corazón sigue en ser millonario en esta tierra y vivir, tener la vida perfecta, vivir en el paraíso perfecto. Eso no existe. El matrimonio perfecto no existe, la familia, ni el dinero, ni el trabajo, nada. Lo único perfecto usted lo va a tener en el reino de Dios. La Biblia a mí me enseña, haga tesoros en el reino de los cielos, donde el ladrón no va a llegar, donde la polilla no se lo va a comer y donde el hollín o el herrumbre no lo va a destruir. Pablo dijo en Corintios, pongan la mirada en las cosas de arriba que son eternas y dejen de estar poniendo la mirada en las cosas de la tierra que son pasajeras y para perdición. Así que yo les animo, iglesia, buscar del Señor, no se aleje. Es cuando usted más tiene que estar buscando de Dios en arrepentimiento, alejándose del pecado, vivir en santidad. Si es posible, si hay algo malo, pues quite el internet de su teléfono, haga algo con tal de volver a su presencia, a buscar el rostro de Dios, porque como le dije, no estamos viviendo en el año 1970. Esto no es algo que vamos a salir adelante porque ya siguen los 80 y en los 90 me levanto para que en el año 2000 ya viva mejor. No, estamos en el cumplimiento de la promesa. Si fuera así, como anteriormente le expliqué, tenemos menos de 3 años para el rapto de la iglesia, o ya puede ser el rapto de la iglesia porque el calendario romano ha sido alterado. Así que puede ser hoy, puede ser mañana, tal vez sea esta la última transmisión, no sé. Lo que quiero decir es, busque su presencia y deje de andar entretenido en la televisión, en Netflix, en internet, haciendo mente de qué proyecto nuevo que esto. Arrepiéntase y busquemos de su presencia.
volvámonos a Dios de todo corazón, porque la Biblia a mí me enseña que entre los 3 hijos de Noé, Noé poblaron el mundo, pero solo uno de los hijos de Noé fue que se quedó, y de ahí Dios creó el pueblo escogido de él. Y cuando llegan a establecerse en Egipto, la Biblia me enseña que Dios sacó de Egipto las 12 tribus, las sacó, y en el desierto todos empezaron a adorar al Dios Baal en ese momento, y dejaron a Dios. Al final vemos que Salomón buscó de Dios, pero su hijo abandonó el reino. Vemos que Jesús vino y sus mismos discípulos al final, Pedro lo negó, Judas lo vendió y muchos de sus discípulos se fueron. Hoy hay mucho cristiano que si hoy viene Dios, hoy fuera el rapto de la iglesia, lamentablemente se quedan porque han buscado el cristianismo como algo lucrativo, algo como de la buena suerte. La buena suerte no existe. La palabra suerte viene de una raíz hebrea que quiere decir Lucifer maldito. Por eso es que nadie con suerte vive bien, vive de mal en peor. Así que déjese de buscar cosas de fortuna, de buena suerte, porque nada de eso sirve. Lo único que sirve es buscar de Dios. Lo único que sirve es volver nuestro corazón a Dios. Lo único que sirve es despegarnos de esta tierra y buscar su presencia y esperar el rapto de la iglesia. Mientras tanto sucede, predicarle a mi vecino, a mi hermano, predicarle a todo el que pueda para que pueda ser salvos. Así que esta es una pequeña reflexión que les quería dar. Muchas gracias. Gracias a los que están sintonizados. Que Dios me los bendiga mucho. Y si usted tiene alguna pregunta, puede mandarme un mensaje y ahí estaremos haciendo otro video para estar contestando preguntas. Les amamos. Nos hace muchísima falta tenerlos acá en las reuniones, buscar de la presencia de Dios con usted, llorar con usted, alabar a Dios con usted, alegrarnos con usted en la presencia de Dios. Sí, nos hace muchísima falta. Les amamos mucho. Queremos verles pronto. Queremos bendecirlos y que ustedes nos bendigan y estar en coinonía buscando de Dios, porque su palabra dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. Yo quiero demostrarle a Jesús que sí,